hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa con abril 2023. Pequeño disclaimer, todos los meses, cuando faltan poquitos días para que comience el mes siguiente, les comento un poquito qué pasa astrológicamente en el cielo. Tengan en cuenta que esto no es igual para todas las personas. Esta aclaración la tengo que hacer porque está bien que hay un montón de eventos que nos influyen de manera social y colectiva, sobre todo cuando son planetas grandes que están involucrados. Con grandes me refiero a aquellos que están más allá de Saturno y que al demorar tanto tiempo en dar una vuelta completa alrededor del Sol, tardan mucho tiempo en cambiar de signo, por lo tanto no influyen a personas de manera individual. No es lo mismo que en una carta natal. Ojo, hagamos diferencia. Una cosa es un planeta transitando, la otra es una carta natal, que ahí tenemos otra historia que no vamos a tocar hoy. Entonces, a mí me gusta pensar, no es que a mí me gusta, hay profesionales que lo vienen investigando hace rato, pero digo que a mí me gusta, yo suscribo a la idea de que los tránsitos planetarios de un mes son una especie de energía disponible. Entonces, si ustedes prestan atención a lo que está sucediendo desde el punto de vista astrológico, pueden aprovechar y llevarse eso que tienen a su disposición, ya sea tanto para tomar decisiones, para estar más alertas con respecto a hacer o no hacer tal cosa, para tener cautela sobre diferentes temas y así sucesivamente. Así que esta es la aclaración que les quería hacer y que yo sé que hay mucha gente que ya me escuchó decir esto 10 millones de veces, pero bueno, el público se renueva, dicen. En este caso, ¿qué es lo que tiene de interesante abril? Marzo sin duda fue el mes protagonista del año porque tuvimos los dos tránsitos más importantes, que fue el paso de Saturno a Piscis y el paso de Plutón a Acuario, por lo que si hacemos una comparativa, ahora, digamos, no es tan heavy metal como lo fue marzo, ¿bien? Pero de todas maneras es un mes interesante porque tiene un Mercurio retrógrado muy pero muy breve y tiene el primer eclipse del año. Los eclipses siempre vienen de a parejas, a veces pasa que suceden que son 3, pero en general vienen siempre de a parejas y cuando sucede uno ya sabemos que generalmente a los 15 días va a suceder el otro. En este caso, como este primer eclipse sucede a fines de abril, el siguiente va a suceder en mayo. Entonces, vamos a lo que nos compete. Acá les hice un listadito de cuáles son las cosas más importantes. Primero que nada, el 6 de abril, el cumpleaños de quien les habla, luna llena en Libra. Después tenemos el 20 de abril, el eclipse solar total en Aries. Hago un paréntesis, este es un eclipse que está sucediendo como una luna nueva en Aries y si prestan atención en mis redes sociales, es el segundo eclipse que está sucediendo como luna nueva en Aries. Esto también es poco habitual y se da cuando el primer eclipse del mes, ya sea, la primer luna del mes, ya sea luna llena o luna nueva, suceden los primeros grados de un signo. A veces es posible que al dar toda la vuelta caiga de nuevo y se repita esa luna nueva. Entonces, ¿por qué esto está bueno? Porque de alguna manera aquello que sucedió en la luna nueva en Aries cuando empezó la season Aries, que esto sucedió el 20 de marzo, creo que fue, 2019, 21 por ahí, que fue además un momento muy importante porque dio paso al comienzo del año astrológico, se va a repetir con un eclipse, mucho de la misma energía planteada en esa luna en Aries, luna nueva en Aries de fines de marzo, pero ahora con un impacto que va a durar los 6 meses hasta que vuelva la siguiente pareja de eclipses. Entonces, está bueno porque tuvimos una probadita de lo que se va a tratar este eclipse y nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que vendrá después. Luego, al día siguiente del eclipse, Mercurio se pone retrógrado por un breve periodo de tiempo. Es un Mercurio retrógrado muy muy rapidito, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y después, al final del stream, les voy a dar una salpicadita de algunos tránsitos que capaz son importantes, pero tal vez no tan importante como esto, que es lo fundamental para el mes. Entonces,
Vamos a hablar primero de la luna llena en Libra del 6 del 4. ¿Qué es lo más importante que tiene esta luna? Que tiene el Sol haciendo conjunción a Júpiter y a Quirón, que Venus está haciendo una conjunción en Urano y que Mercurio está haciendo una cuadratura a Plutón. Si no entiendes de astrología, no temas que te voy a explicar más o menos en castellano qué fue todo esto que quise decir. Esta luna llena, que como toda luna llena, está opuesta al Sol. O sea, cuando hay una luna llena, la luna está opuesta al Sol. Cuando hay una luna nueva, la luna está conjunta al Sol. Esto es siempre, siempre, siempre así. Entonces, este Sol al cual se está oponiendo esta luna, está junto a Júpiter y junto a Quirón. Entonces, el proceso de cierre que clásicamente se da en las lunas llenas va a ir acompañado de una especie de conflicto o de dificultad en relación a la sanación del ego, porque no olvidemos que en esta luna se está jugando el eje Aries-Libra, por lo tanto el eje de quién soy yo y quiénes son los demás, cómo me relaciono con el resto, cuáles son mis espacios que yo respeto y cuáles son los espacios que son para el resto de las personas. Entonces, es un eclipse que va acompañado de un conflicto de la sanación del ego versus las relaciones que me hacen bien y las que me hacen mal. Entonces, esta es una luna en donde viene bien cerrar los vínculos que ya no me están aportando cosas positivas, pero también hacer un mea culpa de en qué circunstancias yo he dañado a otras personas y tengo que aprender a pedir perdón, de qué manera pueden equilibrarse las relaciones sin que las otras personas se conviertan en un parche de mi ego y en vez de eso ser yo la que sana el ego para tener mejores relaciones. Es un momento muy fuerte de filtro, va a haber que saber expresarse, animarte a ser independiente, a buscar que los objetivos se cumplan. Esto se da porque el Sol sigue estando en Aries, hay muchos planetas en Aries, entonces hay algo acá que tiene que ver con el potenciar la confianza y que va de la mano de Júpiter, del optimismo, de la esperanza sobre el futuro. Pero la tensión surge cuando queremos agradar a otras personas, ¿no? Cuando viene la luna libriana, que ahí corremos el riesgo de tener actitudes que no permitan dar final a los vínculos o todavía peor, inflar nuestro propio ego, confundiendo hipocresía con humildad, egoísmo con amor propio, ¿sí? Entonces esto es un poco lo que les decía. Está muy bueno todo este discurso de amor propio que pulula por todos lados. Es muy importante querernos. Si no nos queremos, es probable que las relaciones no funcionen tan bien con otras personas. Todo esto es completamente cierto. Pero también hay muchas personas, lamentablemente, que aprovechan ese discurso para sentirse víctimas de cosas que en realidad se han equivocado ellas. Y también me parece que este eclipse a la larga es una excelentísima... esta luna, la palabra eclipse está mucho en mi mente. Esta luna está muy buena para darnos cuenta de eso, para salirnos de ese discurso que no nos está haciendo bien de ninguna manera, de esa mentira que nos estamos diciendo, y también amigarnos con la idea de la reconciliación y de saber ser humildes, saber pedir perdón a veces. ¿Habrá personas que les tengan que pedir perdón a ustedes? Seguro, pero esas son las personas que tienen que trabajar en qué es lo que deben hacer. Ahora ustedes tienen que prestar atención a eso también. Ustedes, nosotros en realidad, todos. También me parece que por la presencia de Quirón acá, es clave aprovechar para pensar en el dolor, en lo que nos hizo mal, en buscar el equilibrio, aceptando ese sufrimiento en vez de querer taparlo. Y también alejarnos de muchos espejismos, ¿no? Los propios y los ajenos. ¿Qué más pasa? Bueno, Mercurio está en Tauro y se une al nodo norte, aportando soluciones prácticas. Acá está la parte buena de esta luna, y es que todas estas cosas que yo digo que van mucho por el mundo de lo relacional y de lo emocional, vamos a tener esta disponibilidad de miradas racionales para madurar. Entonces, acá las personas que aprovechen para razonar y para no dejarse llevar por la imaginación y por la exageración, seguramente salgan ganando. Pero no porque la lucha sea contra alguien, o sea, esto es algo muy ariano mío, ¿no? De decir la palabra ganando, pero en realidad nos referimos a
a salir bien de esta situación, a salir con una ganancia para mí. También, si bien es un sextil, por lo tanto es algo más livianito, el sextil de esta luna con Marte y con Saturno, perdón, de Mercurio con Marte y con Saturno, es genial porque trae una mezcla de entusiasmo con disciplina, y no van a faltar las ganas de bajar a la tierra, de agarrar y pensar tranqui en concreto, esto es sí, esto es no. Pero, ¿qué es lo que pasa con ese Mercurio cuadratura Plutón que lo marqué como otro de los importantes en esta luna? Que trae tensiones, trae compulsiones, hay algo de acumular la bilis acá. Entonces, ojo con esta luna, porque hagan las cuentas. Venimos de si me quiero yo, si me quiero a los demás, cuál es el conflicto que sucede en las relaciones, cómo hago yo para que las relaciones realmente reflejen lo que me está pasando internamente, de qué manera perdono o pido perdón. Y en el medio de todo eso, acumulo y exploto. Entonces, mirando en contexto está bueno para sanar, pero también ojo a quién lastimamos en este proceso, ojo las palabras que usamos, seamos más conscientes de cómo nos comunicamos con los demás. ¿Qué más pasa en esta luna? Marte está haciendo un trígono con Saturno, que va a ayudar mucho a canalizar las sensibilidades y los malos humores, como para un entendimiento más profundo de las emociones. Tal vez algo que te pueda pasar es que podés ahora catalizar para lograr tus objetivos, pero tengo que advertir que puede haber sensación de aislamiento en este camino. Entonces también hay que entender que el que encontrar personas que nos entiendan exactamente lo que nos está pasando no va a ser tan fácil en este momento. Mucho de esto puede mitigarse con esa conjunción de Venus en Urano, Venus con Urano, porque aunque pueden aparecer sorpresas, puede haber un poquitito de caos, va de la mano con la búsqueda del placer, de alternativas agradables que me desconectan cuando me enfurruño. Entonces también presta atención a cuáles son las cosas que te hacen bien, porque en esa distracción tal vez exista la pausa necesaria para pensar, para bajar a la tierra y también para no hacer esto que yo dije antes, que es el escupir la bilis innecesariamente. En síntesis, esta es una luna que exige sanarnos después de los vínculos que nos han herido, donde hay herramientas para reflexionar y para limpiar. Irónicamente, obsesionarnos con el tema también es un escape a relaciones que nos permitan la libertad de pensamiento. Entonces, ojo con esto de voy con fulanito y como fulanito no me dice lo que quiero escuchar, entonces voy con menganito, porque menganito sí me lo dice. Ojo con esa trampa. Y la única advertencia es: hay algunas relaciones que parecen buenas porque satisfacen para el ego, pero ¿son realmente? Esa es una gran pregunta para esta luna llena en Libra. Bien, siguiente aspecto importante, el momento más importante del mes es el eclipse solar en Aries. Esto sucede el 20 de abril. Algo que me olvidé de comentarles al principio, que se los digo ahora, este es un eclipse importante porque los eclipses van a la inversa, igual que pasa con los nodos planetarios, lo cual es algo lógico porque los nodos dependen del movimiento de la luna, por lo tanto van a tener un movimiento similar. Ustedes de hecho cuando miren los nodos se van a dar cuenta que están siempre en signos cercanos a donde suceden los eclipses o van hacia. Y tanto los nodos como los eclipses suceden en retroceso. ¿Eso qué quiere decir? Que los nodos siempre están retrogradando y que los eclipses siempre van, en vez de hacer Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, van para atrás. Hacen Aries, Piscis, Acuario, Capricornio, Eso es a tener en cuenta, pero lo importante acá es que nos estamos abriendo a un nuevo eje. Los eclipses de hace un año y medio venían sucediendo en el eje Tauro-Escorpio, es decir, que se trabajó mucho mi conexión con lo que es lo material versus lo que es lo profundo, lo emocional, cuáles son las cosas a las que me aferro versus cuáles son las cosas que dejo ir, cuál es mi conexión con los momentos de contemplación que tienen que ver con el mundo de lo simple y en qué momento me complico la vida y tal vez me obsesiono con las cosas y trato de ir a la llaga cuando tal vez no es el momento de sanar. Todas estas dualidades se trabajaron mucho y obviamente que esto va para todo el mundo. Ustedes tienen que mirar qué tienen en el eje Escorpio-Tauro en su carta natal para saber qué temas han estado trabajando en este año y medio los eclipses en Tauro y en Escorpio.
Este nuevo eclipse en Aries está abriendo la puerta a un nuevo periodo de eclipses que van a estar haciendo el ping pong en el eje Aries-Libra. Entonces, primero que nada tenemos que entender cuál es la dualidad Aries-Libra, ¿no? Como dije antes, Aries es el yo y Libra es los otros. Aries es yo por mi cuenta, Libra es yo en colaboración. Aries es pelea, Libra es diplomacia. Aries es coraje, Libra es duda. Cada uno tiene su pro y su contra, ¿no? Pero estos van a ser temas que van a surgir para ustedes en el año y lo que tienen que hacer es emplazar esas dos energías en qué parte de su carta natal están sucediendo, ¿no? Si, por ejemplo, les sucede en el eje 1-7, entonces va a tener mucho que ver con las relaciones. Si esto le sucede en el eje 2-8, va a tener que ver con las dependencias y también en qué momento yo me manejo por cuenta propia o valoro lo que yo hago. En el eje 3-9 va a tener que ver con la información, la comunicación, el aprendizaje que es profundo versus el que es un conocimiento más pasajero. En el eje 4-10 el equilibrio entre mi vida privada y mi vida pública, entre la familia y el trabajo. En el eje 5-11, aquello que tiene que ver con mi creatividad y mi expresión, mi vivir en el presente y cómo vivo en el futuro y me conecto con lo colectivo. Y finalmente, en el eje 6-12, cuál es mi relación con mis hábitos, con mi cotidianeidad, con mi cuerpo, versus el tema de lo espiritual, la meditación y el mundo del inconsciente. Todo eso, de nuevo, volviendo para atrás con el común denominador de qué son las energías Aries-Libra. Entonces, van a trabajar temas sobre cómo son ustedes en solitario, cómo son ustedes en conjunto, qué personas van y vienen de sus vidas, con quiénes colaboran, cuáles son las decisiones abruptas y cuáles las que merecen ser pensadas. Ahora que sabemos esto, entonces vamos a hablar específicamente de este eclipse en particular. Este eclipse anuncia el inicio, ya les dije, independientemente de cómo afecte específicamente a cada persona, hay una temática reinante que es el tema de las relaciones. ¿Quién soy en función de otras personas? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo busco ayuda? ¿Hago todo por mi cuenta? ¿Complazco o pisoteo? ¿Este vínculo se sostiene o termina? Todos estos conceptos son moneda corriente para esta época. Obviamente que dependiendo de cómo afecta el eclipse en tu carta natal te puede afectar más o menos. No es que el eclipse es un momento súper tenso para todo el mundo, ¿no? Hay gente que medio que le pasa por lo bajo, hay gente que lo vive mucho más intensamente. Ustedes también tienen que entender que el eclipse se conecta con otros sectores de sus cartas natales. Y para las personas que tal vez son más fatalistas, les traigo una especie de buena noticia o alivio para sus vidas. Y es que incluso si el eclipse está generando algo que les resulta tenso, denle la bienvenida porque también esas tensiones o esos toques, esas cosas que abren sus vidas, todo eclipse, está muy bien pensado para activar partes de la carta que están dormidas o para trabajar cosas que merecen ser resueltas. Los eclipses son conflictos que en gran medida nos empujan muchísimo a la madurez, a la evolución. No me parece menor que estén tan relacionados con el movimiento de los nodos, que justamente tienen una relación tan fuerte con lo que me resulta sencillo y con lo que tengo que superar para madurar y para crecer y para animarme a lo que me resulta complicado. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Vuelvo a mis notas, se distraía. Como les dije antes, es una segunda luna nueva en Aries. Ocurre al final del signo, pero se considera eclipse en Aries, eso ténganlo en cuenta. Va a ser un proceso para hacer énfasis en la autoexpresión, en ser fieles a nuestra identidad, que seguramente tuvo sus primeros cuestionamientos el 21 de marzo, pero ahora se intensifica. Esto es algo que les quería decir con respecto a los eclipses en general también. Me parece que hacerse preguntas es algo que sirve para todo momento de la astrología. Creo que en gran medida, y esto es algo que me fui dando cuenta a medida que avanzaron los años de ejercicio, tal vez no es algo que decía al principio, pero la astrología ayuda mucho a hacerse las preguntas que necesitamos para ver hacia dónde vamos a ir, más que tener respuestas, que muchas veces vamos a buscar la astrología por respuestas y no nos encontramos con lo que queríamos o con lo que imaginábamos.
Y creo que los eclipses están buenísimos para hacernos preguntas, porque son el palito en la rueda, son esa llaga que me duele, es esa cosa que me molesta. Y tal vez si me pregunto por qué me molesta o si me hago las preguntas adecuadas, me puede abrir muchas puertas. Puertas que no se trabajan así en una quincenita como me pasa con una luna llena o una luna nueva común, sino que tienen todo un proceso y que después de ese proceso, cuando pasa medio año, volvemos a mirar hacia atrás y nos damos cuenta todo lo que nos ha enseñado ese eclipse o cómo hemos cambiado de óptica, cómo hemos visto las cosas de otra manera. Esta lunación está en conjunción con Júpiter, intensifica las energías, con esto aumenta los sentimientos de optimismo, de confianza, pero al hacer la cuadratura a Plutón también nos alienta mucho, y esto lo digo a modo de advertencia, a la ebriedad de poder, a la arrogancia, al exceso de confianza. Entonces, algo que se puede aprovechar si somos pillos es que tiene un sextil a Saturno y que funciona como voz de la conciencia. Pero esta voz de la conciencia, al ser un sextil, que es una energía más livianita, es un amor de verano, es algo que si no lo ponemos en marcha se disuelve, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de traer esto a la realidad. ¿Qué es clave para este eclipse? Analizar, dejar enfriar algunas cosas, ser pacientes, apoyarse en experiencias pasadas, propias o ajenas. Está muy bueno preguntar acá a la gente en quien confiamos y que tal vez tienen un poquito más de experiencia, que nos pueden decir con respecto a lo que han vivido. Perdonen que giro tanto la cara, yo sé que no tengo que pedir disculpas por pavadas, pero estoy mirando mientras esto se los dejé en pantalla, yo estoy mirando el círculo, la carta natal de esta eclipse, entonces me resulta más fácil explicárselos viendo eso. Bien, Marte también está haciendo una cuadratura a Quirón, es decir, que se centra en esas heridas del pasado, en la necesidad de curación, y Mercurio en conjunción a Urano va a intentar adentrarse y ser inteligente en el uso de sus recursos. Todo esto me dice que podemos aprovechar el dolor y catalizar en algo que finalmente nos haga bien, que nos empodere. En síntesis, es un eclipse en el que las relaciones pueden ponerse a prueba a través de conversaciones difíciles, pero también podemos torcer el rumbo para tomar la oportunidad de comunicar o de recibir información valiosa. Más allá de potenciarnos a través de heridas de ahora que son combustible para el crecimiento, está bueno hacer un corte de los vínculos que solo nos evocan dolor. Aunque tengan sus muy breves buenos momentos, habrá que hacer un balanceo justo. Yo creo que este eclipse también es un mensaje para esa gente que viene arrastrando relaciones que ya no aguantan más, que no se sostienen, a las que no les vemos futuro, y quizá es un buen momento para darles un final. No necesariamente tiene que ser así, no te asustes si no querés terminar una relación, porque no es algo obligatorio. Pero prestale atención a lo que te trae este eclipse, a qué pensamientos te trae, porque tampoco vos vas a querer estar como una pelotita de ping pong con lo que no funciona. Que eso no significa que sea un hasta para siempre, hasta nunca. Tal vez es un hasta la próxima, tal vez no estamos en un momento para estar juntos y más adelante quizá sí lo estemos, ¿no? A ver, ¿qué más les puedo comentar? Que del mes, bueno, tenemos bastantes sextiles. Tenemos Marte haciendo sextil al nodo, Mercurio sextil a Saturno. Los sextiles, en general, como dije antes, son energías bastante de amor de verano, de que está bueno y me potencia, pero si soy vago y si no lo agarro, tal vez se me pasa, se me disuelve un poquito en las manos. Entonces es un mes que seguramente se nos pase rápido, que las cosas nos resulten sencillas. Los sextiles tienen mucho que ver, sobre todo con Mercurio y con Marte, es decir, que hay algo de la velocidad que este mes va a rondarnos bastante y de la inteligencia rápida.
Y, digamos, como temas más interesantes, me parece que el 11 de abril, Venus haciendo un trígono a Plutón, nos va a dar unas buenas pautas acerca de cuáles son esas relaciones que realmente nos potencian y también un poco hablar de sexualidad y del atractivo o la química que yo tengo con otras personas desde un lugar mucho más profundo, que son pistas útiles para lo que vamos a tener que trabajar en el eclipse al final del mes. Después, el mismo 11 de abril también tenemos el Sol conjunto a Júpiter en Aries, con lo cual me parece que el 11 de abril es un día que está bueno agendárselo para hacer cosas potentes, para trabajar con algo que me exige mucho esfuerzo, para dejarme llevar por las pasiones, porque me motorizan, para iniciar proyectos también. Después, el 14 de abril, Venus hace una cuadratura a Saturno, por lo que tal vez no es un muy buen momento para las relaciones y donde en general tal vez el buscar que otras personas satisfagan nuestro deseo no es lo ideal, tenemos que buscar esa satisfacción por nuestros propios medios. El mismo día que el Sol entra en Tauro, que es el mismo día de la luna nueva, que es el eclipse, que es el mismo día que el día siguiente Mercurio retrograda, también el Sol va a estar haciendo una cuadratura a Plutón, por lo tanto 20 de abril, anótenselo también que va a ser un día intensísimo, de mucha tensión, pero también de muchas cosas que aprender. Y eso me lleva a lo último, que es a Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado... no lo busqué, sí, acá está, miren, puse que va a durar hasta el 14 del 5, por lo tanto arranca a finales de abril y va a durar hasta mediados de mayo, re poquito va a estar retrogradando, pero me parece que al suceder nuevamente digamos, ¿en dónde está sucediendo este Mercurio? En Tauro. Igual que el Mercurio retrógrado anterior, viene bien para cuestiones relacionadas a lo económico, en donde tal vez podemos preguntarnos cuál es nuestra autonomía relacionada con el poder, pero con el poder desde el punto de vista del poder económico. Está bueno para analizar planes y estrategias desde el punto de vista de en qué voy a invertir, en qué voy a gastar, cómo me veo yo económicamente dentro de unos años, cuáles son las cuentas que no hice en estos meses y que ahora tengo que revisar. Por eso tiene mucho que ver con charlas, obviamente, porque está ahí Mercurio, con comunicaciones, con intercambios, pero aprovechando que está en Tauro, hay una relación directa con el mundo de lo concreto. También puede ser nuestra relación con el cuerpo, porque Tauro está muy ligado a nuestra corporalidad, a la naturaleza también, a cuál es nuestra conexión con la ecología y con la alimentación. Así que todas estas cosas pueden ser reflexionadas en este momento hasta que se termine el 14 del 5. Eso, mis querides, ha sido abril 2023 comparado con todo lo que hemos visto respecto de marzo 2023. Lo vamos a pasar así, pero cantando. Pero bueno, tenemos ese eclipse y sobre todo para las personas que andan con tironeos relacionales va a ser un momento muy importante, así que a trabajar desde ese lugar. También, si nuestra relación continúa, a trabajar y limar asperezas en las relaciones actuales. Y no me refiero solo a las de pareja, presten atención a las amistades también. Dicho esto, entonces les recuerdo que este contenido que yo hago es gratuito y los hago para que ustedes puedan llevarse información que les sirva y que les ayude en sus vidas. Así que ustedes también me pueden ayudar de algunas maneras. Pueden, por ejemplo, donarme cafecitos. Les dejo el link ahí en el chat para donarme cafecito. Otra forma en la que me pueden ayudar es suscribiéndose a este canal. Abajo en el Twitch pueden suscribirse a mi canal y con eso me ayudan. Si tienen Amazon Prime lo pueden hacer de manera gratuita, de hecho. Y si no pueden hacer nada de todo eso, si no pueden contratarme, si me quieren contratar, hay una forma en la que me pueden ayudar un montón, que es ayudando en la difusión. Por ejemplo, retuiteando, compartiendo mis posteos, etiquetando personas en mis posteos, comentándolos, así acompañamos a este algoritmo de redes sociales que nos tiene tan esclavos a las personas que creamos contenido. Así que siempre tenemos que estar mendigando un poco esto, pero bueno, es el granito de arena en la que nos pueden ayudar. Y por supuesto, recomendando el canal y YouTube, que va a estar subido a YouTube. Si llegaste tarde, lo vas a poder ver por ahí también.
Así que eso es todo. Nos vemos la semana que viene. No sé todavía de qué será el stream de la semana que viene. Ya lo veremos o lo votaremos. Así que hasta la próxima. Que terminen muy bien la semana. Adiós.